La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os enseñará todas las cosas. Él me glorificará. Él os va a convencer del pecado, de la justicia, del juicio. Él os enseñará las cosas que vienen. ¿Quién era ese Él? Jesucristo, 3 años y medio con los discípulos. Ellos le vieron como hacía esos milagros, que ellos mismos se preguntaron, ¿quién es este? Que hasta el viento, el mar, le obedecen. ¿Sabes por qué el mar y el viento le tenían que obedecer a Jesucristo? Porque Jesucristo, Él es el creador del viento y del mar. Él es la palabra, la materia prima con cual todo fue creado. El Padre, el Eterno. Él habló la palabra. Y todo fue hecho por la palabra. Y el Espíritu Santo, con su poder y su presencia, le dio vida a todo. Fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en aquella última noche, cuando estaban celebrando el Pesaj, cuando estaban todos en el suelo, habían puesto una manta,
habían unos cojines. Allí estaban tomando el Pesach, la Pascua. El Señor le dijo: cuánto he deseado de tomar y de estar con vosotros en este momento. Todos los judíos en el mundo celebran el Pesach, que es la Pascua, como nosotros le llamamos. ¿Qué momento es el Pesach? ¿Por qué los judíos se acuerdan del Pesach? Ellos se acordaban del momento donde ya hacía aproximadamente 1400, 1500 años en aquel momento, cuando el Señor lo estuvo celebrando. No 1500 años, aproximadamente 1400 años antes, el pueblo de Israel, que 430 años antes, cuando fueron por la hambruna que hubo de Canaán, se fueron a Egipto, llegaron con 72 personas. Ahora eran aproximadamente más de 600.000 adultos. Imagínate. Se levantó un faraón que no conoció la persona que le salvó la vida a todos los egipcios y a gran parte del mundo. Había una persona que Dios el Padre usó. Su nombre en Egipto es Safenat Paneach. Nosotros le conocemos con su nombre, el nombre que le dio su padre Jacob Israel. Le dio a su hijo, que era el primogénito de su esposa Rahel. Su nombre era Yosef, Dios añade. Ese faraón no conoció a José, a Yosef, a Safenat Paneach. Puso al pueblo de Israel en esclavitud. Lo estaba torturando. Pero Dios el Padre había previsto una salvación a través de un hombre llamado Moisés o Moisés. Moisés en español. Ya a la edad avanzada de 80 años. Cuando Dios el Padre quiere hacer algo, lo hace como quiere, a través de cualquier persona que la ha elegido. Él no necesita la juventud nuestra para que Dios pueda hacer cosas grandes. Solo necesita un corazón dispuesto. Imagínate un hombre en Salvador de 80 años. Hoy en día una persona de 80 años lamentablemente ya no la toman en cuenta, aunque esa persona está llena de vida, experiencia, paciencia, sabiduría. Y Moisés fue el faraón. Y le dijo: así dice el Señor, deja salir mi pueblo. Faraón no quiso, también porque no sabía con quién se estaba metiendo. Como hoy en día, cuando gente se mete con el Señor y no sabe con quién se está metiendo. Pero qué bueno que desde que vino Jesucristo a la tierra, Dios el Padre, Él no odia a nadie. A lo contrario, Él envió a su Hijo Jesucristo para enseñarnos su amor eterno. Faraón no quiso dejar salir al pueblo. El Señor, con las plagas que vinieron sobre Egipto, Él estaba humillando a todos esos dioses, ídolos, demonios que los egipcios adoraban. Y el último era el primogénito.
el primogénito, desde el faraón hasta el siervo, incluso los animales. Todos murieron, todos los que no estaban protegidos por la sangre de un cordero. Esa noche era llamada Pesach, significa saltar, pasar rápido, apurarse. Y Dios dio la orden que todos los judíos en todo momento tenían que celebrar una vez al año el Pesach. Y como sabemos, Jesucristo, para librarnos de la ley de Moisés, tuvo que cumplir la ley de Moisés para que nosotros podamos vivir bajo la ley de la gracia. Lo que para los judíos son los 613 mandamientos, la ley de los judíos es la ley de Moisés. La ley en la cual nosotros estamos es la ley de Cristo, bajo la gracia de Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino como judío. El apóstol Pablo lo dice muy bien en la carta de los Gálatas, o a los Gálatas, capítulo 4, cuando dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque el tiempo, todo tiene su tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y Jesucristo, como buen judío, celebró el Pesach. Pero lo que nadie sabía era que ese Pesach era la sombra de lo verdadero, la sombra de lo que iba a venir. El Antiguo Testamento, dice la Biblia, es la sombra de lo que iba a venir. Lo podemos leer en Primera Carta de Corintios 10:11, Colosenses 2:17, Hebreos 8:5 y Hebreos 10:1. Ahí dice que el Antiguo Testamento era la sombra. Y también el apóstol Pablo dice en diversos sitios que todo lo que fue escrito para enseñarnos a nosotros. Romanos 4:23 estaba escrito por nosotros. Romanos 15:4 para nuestra enseñanza se escribió. Primera carta de Corintios 9:10. Primera carta de Corintios 10:6. Y muchos sitios más. Como dice Primera carta de Corintios 10:11. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y fueron escritos para nuestra enseñanza. Segundo de Timoteo 3:16 dice lo mismo. La ley es la sombra, una figura de las cosas celestiales, dice Hebreos 8, del 4 al 5. Y cuando vino Jesucristo, Él como judío, Él vino para cumplir la ley. Él solo nos podía librar de la ley, cumpliendo la ley. Cuando dice Romanos 10:4, Jesucristo es el fin de la ley. Él es el fin, la meta de todo. En aquella noche, Él cogió, mientras comían, cogió pan, lo partió
y dijo, este es mi cuerpo. Detrás de la cena, tomó una copa, probablemente de barro, probablemente de madera, y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Los judíos celebraban el Pesach y nosotros celebramos el nuevo pacto. ¿Cuál pacto? Dios el Padre hizo un pacto, un contrato con el pueblo de Israel. Pero ese pacto nunca fue cumplido por el pueblo de Israel, porque no podían. Y Dios el Padre dio ese pacto, esa ley, para enseñarnos que la única forma de vivir con Dios es a través de la gracia de su Hijo Jesucristo. Es fácticamente imposible vivir una vida propia, perfecta, imposible. Puedes tener 1 o 2 días buenos, puede ser, pero en algún momento, algo pasa que se llama el pecado. Y el pecado no es simplemente romper una regla, no. El pecado tiene consecuencias, que es la muerte, la distancia, la soledad, la oscuridad. Y la única forma de vivir con Jesucristo es confiar que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando uno cree en Jesucristo, uno pone toda su confianza en Jesucristo. Porque Jesucristo, Él en ningún momento habló de religión o de una institución, en ningún momento. Él nos habló 170 veces del Padre. Él nos habló 105 veces del reino. Él no habló del Espíritu Santo. La única forma de ser cristiano es estar bajo la gracia de Jesucristo. Si no estás bajo la gracia, no puedes ser cristiano. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Vivir bajo la gracia significa confiar de todo corazón en la persona de Jesucristo, en su obra, en su vida, en sus palabras, en su grandeza, en su majestad. Vivir bajo la gracia es vivir con Jesucristo. ¿Qué significa eso, creer en la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Por qué la gracia de Jesucristo es tan importante? La gracia es tan importante porque es la única forma de poder vivir con Jesucristo. Si eres honesto y tú mismo observas tu vida, entonces te darás cuenta cuántas veces al día tú y yo, en lo profundo de nuestro corazón, pensamientos, palabras, hechos, hacemos lo incorrecto. Y así como tu pecado es continuo, mucho más tiene que ser la gracia continua. Hay un versículo que es impresionante, impresionante. En Romanos 4, versículo 8,
Dice el Señor, bienaventurado el varón. Dice, cuyos pecados son perdonados y no anotados. Esa es la palabra. No han sido tomados en cuenta, no han sido inscritos a tu cuenta. Cuando vivimos en Alemania, y permíteme explicarte este versículo con este hecho que me pasó. Aquí dice el apóstol Pablo, bienaventurado el hombre a quien Dios no se lo ha inscrito en su libro, no se lo ha tomado en cuenta, no se lo escribió en la libreta. Bienaventurado el hombre a quien Dios no le inscribe sus pecados. Cuando vivimos en Alemania, por las mañanas pasaba siempre un panadero. Yo me acuerdo que pasaba con su furgoneta y ya de lejos le podías oír porque tocaba la furgoneta. De lejos se oía, ahí viene el panadero. Y él paraba casi en todas las puertas de la calle. Y cuando venía a nuestra casa, el panadero era un panadero alemán. Era inmenso. Bueno, o él era grande y yo pequeño, pero yo lo tengo en la mente que era inmenso, grande. Y él venía 3 veces a la semana. Los lunes, los jueves y los sábados. Y nos traía un pan, pero pan alemán, que no es el mismo pan que conocemos aquí en España, muchas veces el chino. No. ¿Sabes que Alemania tiene más de 365 diferentes panes? Sí, por eso se dice en Alemania que puede todos los días comer otra clase de pan. Más de 365. Yo personalmente conozco docenas de panes, docenas de clases de pan. Pero este panadero, cuando venía a casa, en una bolsa blanca, me acuerdo que de papel, metía el pan, una barra de pan grande, y algunas veces 2. Pero en la furgoneta, un día descubrí yo otra cosa, que él traía pan a casa, pero en la furgoneta habían otras cosas, habían berlina. Yo no sé si vosotros conocéis lo que es un berlina. O había un pastel que se llamaba Bienenstich. Bienenstich significa ser picado por una abeja. Luego había croissants y había muchos dulces. Oh, riquísimo. Y cuando él traía el pan a casa, él iba a nuestra puerta, tocaba la puerta, le abrimos la puerta, nos daba el pan. Y una vez al mes, él venía a cobrar. A todos los que vivían en una calle, él venía una vez al mes a cobrarnos. Pero había un problema. Que el día que yo descubrí que él en su furgoneta, y nunca me lo había dicho, cuando abría la puerta tenía el Bienenstich, Käsekuchen, el croissant, el Berliner, tenía también Windbeutel y otras cosas riquísimas alemanas. Dios sea bendecido en las alturas. Y cuando él traía el pan a casa, yo sin decirle nada a mi mamá y a mi papá, iba al panadero y antes que se fuera, le pedía, ay, danos también, por favor, por ejemplo, un Berliner, que es como un panecillo que por dentro lleva mermelada. O otro día decía, dame un Bienenstich, un trocito de la tarta.
Y él, antes de irse, él lo empaquetaba y yo me lo llevaba. El problema era que él pensaba que era para nuestra familia y lo escribía en la misma libreta. Y me acuerdo la primera vez que vino a cobrar detrás de que yo le había pedido Belina, Binstich. Y me acuerdo que vino a cobrar. Y trajo la libreta donde ponía nuestro nombre. Como yo conocía a los vecinos, yo podía ver en las hojas que tenían los nombres de las otras familias turcas, porque vivíamos con los turcos juntos, que tenían los nombres de los otros turcos, tenían ahí la familia Gökşan, la familia Astemir, y ponía también la familia Cano. Entonces él abrió su libreta y ponía el día tal y tal, pan. El día tal y tal, pan. El día tal y tal, pan y berlina. Y luego ponía pan en ese día, pan, y luego ponía pan y Binstich. Y me acuerdo que la primera vez que él vino a casa a cobrar, se sentó con mis papás y entonces empezaron a hacer la suma. Y contaron este pan, este pan, este pan. Y de repente, dice el panadero, y un Binstich. O un Belina. Mejor fue un Belina. Y mi madre levantó la cabeza y dijo, ¿Belina? Yo nunca he encargado un Belina. Entonces el panadero hizo una mirada al fin de la mesa donde yo estaba. Y él me miró a los ojos y yo sabía muy bien que esa mirada iba a decidir si yo en ese día iba a recibir una paliza o no. Y yo lo sabía. Y él se me quedó mirando. A lo mejor un segundo. Pero para mí fue como si me hubiera quedado minutos, horas mirando. Se me quedó mirando. Y él sabía muy bien que ni mi mamá ni mi papá habían encargado ese berlina. Se me quedó mirando con su lápiz grande que tenía y pasó una raya por encima del berlina. Hoy todavía me oigo respirar. Lo mismo quiero decirte, hace Dios contigo. Cuando Satanás te acusa, Dios te echa una mirada. Una mirada de amor y cariño. ¿Y sabes qué? Borra de tu libreta ese pecado. La próxima vez que venga Satanás a acusarte, le puedes decir, cuando la vida, cuando las circunstancias, cuando los demonios te digan, has pecado, le puedes decir, sí, pero no ha sido escrito, no ha sido anotado, ha sido tachado con la sangre de Jesucristo. Bienaventurado el hombre a quien Dios le cubre los pecados. Tú y yo vivimos bajo la gracia. La gracia de Dios significa que Dios el Padre, como Él vio que nosotros no podíamos vivir por nuestra propia religión, esfuerzo, Él decidió, ya que nosotros no nos pudimos acercar a Él, Dios el Padre tuvo un plan precioso.
Y el plan era este. Si solo se necesitó un hombre para contaminar a toda la tierra con el pecado, con el virus oscuro de la muerte del pecado, un hombre se contaminó, Adán y Eva, y esa contaminación provocó que todos se contaminaron. Todos. Pero si lo malo funciona por uno, lo bueno funcionará mucho más por uno. Y Dios el Padre, sabiendo que si por uno vino la muerte, solo necesitaba a otro para traer la vida. Y Dios el Padre sabía que si por uno vino el pecado, solo necesitaba a otra persona, a una única, para traer el perdón. Y si por una persona entró la condenación, Dios el Padre solo necesitaba a otra persona para el perdón, para la justicia. Y Dios el Padre, como nosotros no nos pudimos acercar a Él por el pecado, la rebelión, la cautividad que había sobre nosotros, como nosotros no lo conseguimos, Dios hizo un plan. Si vosotros no venís a mí, yo vendré a vosotros. ¿Cómo? ¿Enviando un ángel? No. ¿Enviando un serafín? Tampoco. ¿Un cherubín? Tampoco. Alguien tenía que venir. Alguien que no estuviera bajo la cautividad del pecado de este mundo, de Satanás. Alguien que desde principio era santo. Pero había un peligro. Tenía que ser completamente hombre. Porque si enviaba un ángel sin nuestra naturaleza, nunca podía haber muerto por nuestra naturaleza. Y porque los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre para salvar a aquellos que tenían carne y sangre y para salvar a todos aquellos que estaban bajo la esclavitud del temor de la muerte. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él es el único santo. Él es el único santo. Si tú y yo, o alguno, Dominique de Nurcia, Francisco de Asís, Teresa de Ávila, o cualquiera de los santos, si alguien es llamado santo, si la Biblia dice que tú y yo somos santos por nuestra fe en Jesucristo, quiero que comprendas una cosa. Jesucristo era santo por su comportamiento, santo por su naturaleza, santo por su cercanía a Dios, santo. Él era santo de naturaleza. Pero quiero que estés muy atento, querido oyente. Él era santo
de naturaleza. Tú y yo somos santos por la gracia. Si la Biblia te llama a ti santo, no es porque tú te comportaste como un santo. Y esa vida de Jesucristo, la vida de Jesucristo aquí en la tierra, es la vida que Él nos dejó. Esa vida es la gracia de Jesucristo. Y tú y yo vivimos de la gracia de Jesucristo. Tú y yo podemos acercarnos a Dios. No porque tú y yo no lo hemos ganado. No. Es como dice Salmo 5. Por la abundancia de su gracia, yo me puedo acercar a tu casa. Jesucristo tuvo razón cuando dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Y nosotros vivimos bajo la gracia. Esa abundante, inmensa gracia. Esa gracia que necesitamos. La gracia de Dios, querido oyente, seas católico, ortodoxo, adventista. Y déjame decir con la mano al corazón, queridos, sin ofender a nadie, sin de ninguna forma hacerte daño, pero permíteme, según la santa palabra de Dios y su verdad. Si tú vas al cielo como adventista, tú no vas al cielo porque guardaste el Shabbat. Estás equivocado. Si eres católico, quiero decirte que no vas al cielo porque crees en la Virgen. Confíame, eso no está en la Biblia. Si eres evangélico, tampoco vas al cielo porque estás bajo cobertura de este o de este. Porque lo que en muchos sitios es la fe en la Virgen, entre los evangélicos muchas veces es la idolatría de personas. Queridos, la única forma de ser salvo, recibir el perdón de los pecados, la única forma de conocer a Dios el Padre verdaderamente, la única forma de no ir al infierno, no es ninguna religión, sea católica, evangélica, ortodoxa, sea adventista, pentecostal. No. La única forma de ser salvo es creer que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Creer en lo que dijo Jesucristo, hizo Jesucristo, es Jesucristo en su vida, en sus palabras, en su sufrimiento, en su muerte y en su resurrección. Solo
Jesucristo es el único que nos puede salvar. Hacia Dios el Padre no existen muchos caminos. Que no te engañen. Que no te engañen. Solo hay una puerta que lleva el mismo nombre que el único camino, que la única verdad, que la única luz que entra en nuestro corazón. Solo hay un nombre sobre la vida eterna. Solo hay un nombre y solo hay un hombre que nos puede salvar. Y el único camino, si quieres de verdad conocer a Dios personalmente, ¿es posible conocer a Dios? Sí, claro. Porque Él tiene más interés que tú le conozcas a Él que tú mismo. La única forma de poder conocer a Dios personalmente, vivir con Él, tratar con Él, estar con Él, sentir su poder, su amor, su presencia. Alguno dirá, ¿cómo Dios existe? Oh, yes. Y se puede tener contacto, comunión, relación, cercanía con Él. Sí. Pero todo eso solo es posible, solo a través de una persona, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Alfa, el Omega. Él es todo. Y el Espíritu Santo de Dios solo glorifica a Jesucristo. Y siempre que un ser humano se atreve a quitarle de alguna forma la gloria a Dios, es el Espíritu Santo personalmente que lo pone a un lado y lo descualifica personalmente. Sea lo que seas, el Espíritu Santo solo glorifica a Jesucristo. Y el Espíritu Santo, lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles, es el Espíritu Santo para nosotros hoy. ¿Sabías que Él está contigo? Tan cerca que no te puedes imaginar. Pon toda tu confianza en Jesucristo. Al Espíritu Santo le encanta cuando hablamos de Jesucristo. Al Espíritu Santo le encanta cuando tú confías en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la única forma de honrar al Dios eterno es a través de su Hijo Jesucristo. Él es todo. Dios, el Padre, y Dios, el Espíritu Santo. Su deseo es que su Hijo Jesucristo sea glorificado.
No llores, no temes. Ha vencido el león de la tribu de Judá. Él vino como cordero. Él venció como león. Y por eso es muy importante que como cristiano tengas un buen fundamento. Y en los próximos días os quiero dar un curso intensivo de crecimiento espiritual, poniendo un buen fundamento. Y en los próximos días vas a aprender desde el principio lo más importante. Aprenderemos sobre la persona de Jesucristo. Segundo, sobre la revelación de Dios el Padre. Tercero, la necesidad de conocer al Espíritu Santo. Cuarto, la importancia de la Iglesia. Quinto, tu identidad como persona en Cristo. Sexto, reconocer la batalla, la guerra espiritual en la que tú estás. Y séptimo, la necesidad de ser un discípulo de Jesucristo. En todo esto lo vamos a aprender. Y todo este curso que voy a dar a través de estos programas que estoy dando se llama desde el principio lo más importante. Si eres pastor, si eres ministro, déjame darte un consejo. En mi teléfono, porque sabéis que cristianos no mienten, solo exageran, en mi teléfono tengo 42.412 número de teléfono. A lo que voy es esto. Y además de, 30 años, he hecho tantos cursos, seminarios, entrenamientos, conferencias, preparaciones para personas que quieren crecer en el espíritu. Personas que se han convertido hace poco o hace mucho tiempo y quieren aprender de verdad. Y me he dado cuenta cuántas cosas le enseñamos a la gente que no necesitan. Somos como los fariseos. Atamos cargas, las ponemos sobre las personas y le hacen la vida imposible. Tras tantos años, conferencias, entrenamientos, personalmente, que yo hago personalmente, me he dado cuenta cuál es la esencia necesaria para crecer en el espíritu. Todo este entrenamiento va a implicar cómo profundizar tu vida de oración, ponerte fuerte en el espíritu, atar el hombre fuerte, ganar la batalla, ayuno, buscar a Dios, los dones del Espíritu Santo, cómo diezmar y ofrendar para que de verdad seas bendecido,
el hablar en nuevas lenguas, moverte en la relación con el Espíritu Santo. Y quiero invitarte que participes en esta próxima semana, a partir de mañana, hoy ya empezando, con esta enseñanza, desde el principio lo más importante. Porque en este curso voy a enseñar lo que a mí me hubiera gustado que desde el principio me hubieran enseñado. Por eso, quiero ayudarte a crecer en el Espíritu. Quiero ayudarte a desarrollar esos dones, talentos que hay en ti, bajo la gracia. Acompáñame estos próximos días. Acompáñame en este entrenamiento. Yo te lo reenvío por WhatsApp para que lo puedas oír una y otra vez y enseñárselo a tu iglesia. Porque el buen árbol se reconoce por sus frutos. Y cuando veo pasión por Cristo veo buenos frutos, muy buenos frutos. Por eso, desde el principio bajo lo más importante, desde el principio bajo la gracia. Si tú quieres participar, conéctate. Los próximos días te conectas, yo te reenvío las enseñanzas. Y si tú quieres participar en estas enseñanzas de crecimiento espiritual, escríbete a este número de teléfono. Me envíes un mensaje y yo te reenvío todas las enseñanzas. Escríbeme al 629 6 14 174. Si deseas recibir estas enseñanzas en cualquier lugar que nos estás oyendo, yo te las reenvío por WhatsApp y las puedes oír. Envíame un mensaje al 629 6 14 174 y vamos a crecer juntos y vamos a ganar la buena batalla de la fe. Conéctate con el Señor y con el propósito que Él ha puesto sobre tu vida. Y que la gracia de Jesucristo te acompañe. Con vosotros, Pastor Juan Cano.